18:01, 36 grados la temperatura. Así se presenta Asunción SD, la bruma todavía, la humareda, producto de lo que tuvimos sobre todo ayer, que nos acogotó a aquellos que sufrimos de alergia, ni qué decir seguramente para los asmáticos. Es bella nuestra ciudad de Asunción, pero nosotros nos encargamos de destruirla día a día. Ojalá que sean sancionados los responsables de esta bestialidad que cometieron ayer y que afectó a muchos ciudadanos, obviamente. Bueno, pero queremos empezar con buena onda el programa de hoy. Es viernes y de esta forma estamos iniciando un nuevo capítulo de Crimen y Castigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo. Hoy vamos a tener un invitado que nos va a presentar una faceta un poco distinta en lo que es en el mundo también del periodismo policial, sobre todas las cosas. Muy interesante va a ser. Les pido que estén atentos a ello, porque en algún momento más vamos a estar con este invitado. Pero nosotros queremos ir al tema del día. Y el tema del día, y muchos me van a decir, ayer me decían en la radio, ya hay Pucuma, Ronaldinho, pero ¿qué vamos a hacer? Es una persona conocida, una persona famosa, tiene trascendencia internacional, y en estos mismos momentos el juez Mirko Balinotti debe tomar una resolución importante para Ronaldinho y para todo lo que es el proceso. Acá la figura conocida, no sé si central, pero la figura conocida es indudablemente Ronaldinho. Y ustedes saben que Fiscalía ayer pidió lo que se denomina la figura del criterio de oportunidad, una salida procesal que contempla nuestro Código Procesal Penal, en el sentido de decir que si no es muy importante el delito a ser indagado, pues bien, con una donación, con un acto de admisión, se cierra todo ello. Ronaldinho hoy compareció ante el juez Mirko Balinotti para ratificar también ese pedido de los fiscales Federico Delfino y Alicia Saprissa. Pero hasta ahora nosotros seguimos aguardando la decisión del magistrado interviniente. ¿Qué es lo que puede decidir el magistrado en este caso? Y qué es lo que vamos a conocer seguramente en minutos nada más. Si se hace lugar al pedido de la Fiscalía, reitero, la figura de criterio de oportunidad, y que termine ya el proceso para Ronaldinho. Tranquilo, ya se puede ir si se hace lugar a este pedido. Tranquilo, se puede ir del país. Pero también el juez puede considerar que no corresponde el pedido de la Fiscalía porque hay una investigación abierta sobre uso de documentos de contenido falso, y en el que aparece como el epicentro y como el origen de todo esto el exfutbolista de la selección de Brasil. Entonces, ¿qué puede decir el juez? Puede decir, me opongo a esto. Aplica lo que se llama la figura de trámite de oposición. Y al oponerse al pedido de la Fiscalía, debe elevar al fiscal o a la Fiscalía General de Estado, en este caso a la fiscala general Sandra Quiñones, su trámite de oposición, en forma fundamentada también. Puede decir, la expectativa de pena es de 5 años, ya es alta. Esto no puede ser simplemente, no puede terminar con una salida procesal como la que está planteando el inferior. Eso le puede decir a la fiscala general. Y entonces allí la fiscala general debe recibir la carpeta fiscal, debe analizar esa carpeta fiscal con sus asesores, y en un plazo de 10 días máximo debe responder al juez. ¿Y qué puede responder la fiscala general al juez? Puede responder que corresponde lo que pidió su inferior, en este caso los fiscales Alicia Saprissa y Federico Delfino, ratificar ese pedido, y ahí ya el juez no va a tener otra opción que cerrar el caso para Ronaldinho y su hermano. O también puede ocurrir lo siguiente, que la fiscala diga, rectificamos nuestra posición como Ministerio Público y vamos a imputar a Ronaldinho por uso de pasaporte falso. Entonces, ¿en qué afecta esto a Ronaldinho? Y él básicamente seguramente va a seguir en libertad, pero no va a poder salir del país y va a seguir a expensas de la justicia paraguaya. Por eso es muy importante lo que se va a conocer seguramente en minutos, estimamos, porque nuestros compañeros ya están aguardando allí en el Poder Judicial la resolución del juez, pero también el juez va a dar a conocer otras resoluciones y que tiene que ver con 3 imputados. Uno es un empresario brasileño, las otras 2 son mujeres,
y debe decidir si corresponde para ellas, por ejemplo, la prisión preventiva o el arresto domiciliario. Para el caso del empresario brasileño, la Fiscalía está pidiendo prisión preventiva. Para las mujeres está pidiendo arresto domiciliario. ¿Por qué imputaron al empresario brasileño? Porque él supuestamente fue el que entregó los pasaportes paraguayos auténticos pero de contenido falso a Ronaldinho y a su hermano. ¿Por qué imputaron a las mujeres? Porque supuestamente se habrían prestado a obtener el pasaporte a nombre de ellas, pero luego entregar ese pasaporte para que sea modificado con los datos de Ronaldinho. Por eso es muy importante todo lo que está aconteciendo a estas horas en el Poder Judicial con relación a este tema. Y paralelamente también tenemos que decir que el jurado de enjuiciamiento del magistrado pasó a intervenir sorpresivamente en todo esto. Hoy el senador Enrique Baqueta, que es presidente del jurado, pidió informes sobre el requerimiento fiscal de criterio de oportunidad para Ronaldinho. ¿Qué es lo que puede hacer el jurado de enjuiciamiento en relación a este caso? Y puede indagar si fue correcto o no el proceder de la Fiscalía en relación a este caso del cual estamos mencionando. Otra de las derivaciones con relación a este tema. Hace minutos nada más también asumía Ángeles Arriola como directora general de Migraciones. Sucede a Alexis Penayo, que fue el único que cayó después de este escándalo del caso de los pasaportes y la intervención de Ronaldinho. Alexis Penayo fue el único que quedó fuera de todo esto. Digo, cayó. Renunció, pero en la práctica estaban forzando su renuncia. Ángeles Arriola ya estuvo como directora general de Migraciones. Ella había asumido en el 10, acá la estamos viendo a ella con el ministro Euclides Acevedo. Ella había asumido el 18 de enero del 2018, durante el gobierno de Horacio Cartes, como directora general de Migraciones, y estuvo en ese cargo hasta el 15 de agosto de ese año. Obviamente con el cambio de gobierno también ella dejó funciones, pero ahora el ministro Euclides Acevedo la nombró nuevamente como directora general de Migraciones. En una presentación que en algún momento nos comentaba nuestro colega Osvaldo Casenave, también de la edición impresa, Euclides Acevedo aprovechó para defender al Departamento de Identificaciones de todo este escándalo. Ojo que Identificaciones también está en la mira de esta investigación, pero Acevedo ya tomó una postura de defender a Identificaciones, sin embargo no hizo lo mismo con Migraciones, que también estaba a su cargo. Una suerte de interna que hay allí también dentro del Ministerio del Interior. Y ni qué decir seguramente del Poder Ejecutivo, habría que ver todo esto. En medio de todo esto también la Subsecretaría de Estado y Tributación, el subsecretario Óscar Uré, informó de que hace tiempo ya estaba en la mira Dalia López. ¿Y quién es Dalia López? Y ella es la que preside la fraternidad, una fundación de denominación Fraternidad Angelical, que aparece también en esta historia, porque Ronaldinho iba a realizar actividades para esa fundación, firmó contrato para esa fundación, iba a realizar actividades para esa fundación en este país. Y a Dalia López se la ve continuamente en toda esta historia y se la ve muy bien conectada políticamente. Allí, por ejemplo, está con el presidente Mario Abdo Benítez, pero de hecho ella tiene varias conexiones, sobre todo en el departamento de San Pedro. Es una mujer conocida en ese ámbito y salta al tapete su nombre cuando aparece ligada a este tema de Ronaldinho. Ayer su abogado, y después vamos a hablar también de todo el abogado, su abogado Hugo Volpe decía, ella lo único que hizo fue contactar con Ronaldinho para que venga a realizar actos de su fundación. Pero no está ligada al caso, decían en ese momento. Sin embargo, llama la atención que todo el entorno de esta señora está ligado a Ronaldinho. Entonces, ¿qué puede pasar o qué puede ocurrir o qué es lo que se indaga? ¿Quién realmente fue el que puso el pasaporte en poder de Ronaldinho? Es cierto, el empresario brasileño es el señalado. Pero ¿quién le dice al empresario brasileño entregarle este pasaporte a Ronaldinho? ¿Y para qué le entregan ese pasaporte a Ronaldinho? ¿Para qué querían que Ronaldinho tenga un pasaporte paraguayo? ¿Qué él iba a hacer acá en nuestro país que iba a precisar de documentación paraguaya? Y encima lo más burdo, todo el mundo sabe que Ronaldinho nunca vivió en nuestro país. ¿Cómo podía tener documentación paraguaya? Bueno, yo les decía lo que decía ayer su abogado, y hablo en tiempo pasado, no solamente por el día, sino porque su abogado mismo
pasó a ser su ex abogado. Estamos hablando del ex fiscal Hugo Volpe, a quien se lo cuestionó muchísimo por ejercer esta defensa, por dos motivos. Uno, porque hasta hace poco fue integrante del gobierno. Fue viceministro de Política Criminal, es decir, viceministro de Justicia. Y lo otro, porque fue fiscal de la Unidad de Crimen Organizado. Es decir, por ética, él no debía haber intervenido en este caso cuando justamente se está indagando cuestiones muy llamativas, por cierto, y que inclusive obligó a la policía a encargar este caso al Departamento de Investigación de Hechos Punibles, que es uno de los más importantes de la policía, así como también obligó a la Fiscalía a conformar un cuerpo de élite a nivel fiscal, es decir, encargar a la Unidad de Crimen Organizado para que se investigue todo esto. Y fíjense cómo las cosas se van uniendo, aunque muy lentas, por cierto, y sigue costando entender. Pero esta investigación se abre, mejor dicho, por uso de documentos públicos de contenido falso. Porque el documento es real, pero el contenido es el falso. Es decir, estoy hablando de la libreta. Es real, alguien hizo y se hizo en identificaciones, pero lo que se hizo fue elaborar, lo que es irregular es que se elaboró datos falsos dentro de ese documento. Y de por medio luego aparecen cédulas falsas, cédulas paraguayas falsas ya. Bueno, ese es el primer punto de la investigación, pero puede ir a mucho más. Yo quiero decirles que cuando estaban indagando este hecho, la primera información también que estuvimos recibiendo nosotros, porque hasta ahora no fue abordada, no fue ratificada, porque seguramente no hay elementos, es que también ya se estaba investigando lavado de dinero de por medio. Entonces, lo uno lleva a lo otro. Podría ser, y vamos a entrar en el campo de la hipótesis, porque yo quiero insistir muchísimo en esto, es una trama muy complicada. Podría ser que el documento iba a ser utilizado para acciones relacionadas al lavado de dinero. ¿Qué podría ser? No sé, no me pregunten. Quiero imaginarme que quisieron utilizar la figura de Ronaldinho para meter dinero sucio en algún lugar. No sé si lo iban a utilizar para eso a él o no. Es una posibilidad, pero hasta ahora no confirmada. Y aquí también entra mi duda acerca de si el juez querría dejarlo fuera de este proceso a Ronaldinho así nomás, sin que se cuente más de la historia. ¿Será que él está contando todo? ¿Será que es un chivo expiatorio? Muchas preguntas que hay que hacerse antes de tomar una resolución en cuanto a situaciones que afectan al país. Porque de por medio está otra vez el tema de la documentación paraguaya. Y no es una cosa nueva, de que personas con problemas, sobre todo problemas judiciales, estén con documentación paraguaya. Digo, personas extranjeras. Tuvimos casos de brasileños, narcotraficantes, por ejemplo. Tuvimos casos de criminales de Argentina, que también fueron beneficiados con documentación paraguaya. Fíjense que antecedentes hay varios. En el caso de Ronaldinho, él no tiene ningún antecedente criminal. Hay que aclarar eso. Hay que aclarar eso. Pero llama la atención que su figura fue utilizada para perpetrar un ilícito. Porque alguien perpetró directamente un ilícito al meter en circulación pasaporte falso y cédula de identidad falsa. Hay que entender eso y hay que comprender que ahí está la importancia de esta investigación, de cómo queda la imagen de nuestro país. Alguien ayer me escribía y me decía que la imagen de nuestro país luego ya está hecha pelota, pero no por eso tenemos que agregar más otra situación. Lo realizado el pasado martes, por ejemplo, de ir a allanar un hotel, de demorarle a Ronaldinho, detenerle a su empresario, hubiera sido un acto muy positivo si es que no había tantas dudas de por medio. Imagínense si esto ocurría en Estados Unidos, por ejemplo, íbamos a decir, la policía de los Estados Unidos, cómo actúa rápidamente y le detiene a quien sea. Algo así pudo haber sido también acá en nuestro país, porque realmente se operó y se le detuvo a las personas correspondientes, se requisaron los documentos. Pero las dudas que hay en torno a todo este caso es que no podamos centralizar o focalizar solamente en el operativo policial, fiscal, judicial que se realizó en la noche del pasado martes. De por medio está el hecho de que a Ronaldinho lo traen al país y cuando va a ingresar a nuestro país le entregan documentación falsa para que ingresen con esa documentación. Nadie sabe por qué.
Nadie entiende tampoco por qué Ronaldinho no se preocupó en averiguar eso, aunque él puede considerar que fue un acto de gentileza o lo que sea. Nadie entiende cómo Migraciones permitió que él salga libremente del aeropuerto cuando ya se le avisó al funcionario de que la documentación no era la correcta. Tampoco nadie entiende por qué la policía se movió en ese momento cuando una funcionaria de la policía, y esto lo dicen en la denuncia los policías, es la que alertó al funcionario de Migraciones de que la documentación no correspondía con los registros del Departamento de Identificaciones. Es como que se le dejó entrar y después alguien se arrepintió por el camino o sopló por el camino y obligó a que se mueva toda la estructura para que se abra una investigación como la que en este mismo momento estamos teniendo con todo este despliegue que estamos viendo, porque estas imágenes de fondo que estamos teniendo son correspondientes a la tarde de hoy y es en el Poder Judicial específicamente. Una estrella del fútbol que vino acá en carácter de estrella para inaugurar un casino, para participar de cuestiones relacionadas a lo social, y resulta que en este mismo momento es protagonista de un escándalo jurídico. Sus abogados brasileños hoy avisaban o comunicaban a la prensa del vecino país de que Ronaldinho no retornaría este día. No sé si está manejando algún tipo de información o no. En tanto que acá en Paraguay los abogados Adolfo Marín y Alcides Cáceres están ejerciendo su defensa. Pero vamos a complementar todo esto que estoy diciendo con notas que preparó el departamento de prensa de ABC Color. Y una de ellas, por ejemplo, está relacionada a la intervención del jurado en enjuiciamiento del magistrado en esta historia. Y ojo con esta intervención, porque el juez también va a tomar en cuenta, si el jurado está pidiendo informe a la Fiscalía acerca del por qué pidió la figura de criterio de oportunidad, ¿ustedes creen que el juez no va a tomar en cuenta ese pedido de informe? Porque si el juez hace lugar al pedido de Fiscalía, también le van a pedir informe por parte del jurado y tanto los fiscales como el juez van a ser pasibles de un enjuiciamiento. Nadie quiere estar en esa situación. Pero escuchemos qué le dijo el senador Enrique Baqueta a nuestra compañera Susana Acuña. Antes que nada, la gravedad que inviste toda la situación que estamos viviendo, porque el hecho de que se haya generado un documento de contenido falso y que él haya ingresado al país con un documento de ese tipo vulnera la seguridad del país. Entonces, para mí primero está el Paraguay y el mundo le está observando al Paraguay en esta cuestión y el actuar del Paraguay en esta cuestión. Entonces, para mí es importante que sepa el juez, el fiscal, el camarista que va a tomar este caso, que nosotros haremos una investigación objetiva de esta cuestión. Y desde el momento que nos interiorizamos, yo me interioricé, porque el que tiene la potestad de poder pedir el expediente es el presidente. Yo me interioricé de que presumiblemente podría haber un criterio de oportunidad con respecto al caso de Ronaldinho. Entonces yo pedí el expediente, ¿verdad? Porque quiero ver si se dan las condiciones, no se dan las condiciones, y con los compañeros vamos a analizar objetivamente la conducta desplegada por el fiscal en esta etapa procesal. Bueno, esto es lo que decía el presidente del jurado de enjuiciamiento del magistrado Enrique Baqueta. Insisto yo, el juez Balinotti va a tomar en cuenta este pedido del jurado para tomar una resolución también. No se va a querer exponer a un pedido de informe. Ningún magistrado quiere ir ante el jurado de enjuiciamiento. Bueno, por otra parte, también hablaba hoy no sé si es el ministro, me va a aclarar el productor, sí, el ministro Euclides Acevedo en la presentación de la directora de Migraciones, Ángeles Arreola. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro del Interior. Ponemos en posesión de cargo a la nueva directora de Migraciones, de envidiable presencia y más envidiable honestidad. El primer rostro del Estado que tiene un nacional o un extranjero al entrar en territorio nacional es Migraciones. Entonces, Migraciones tiene que ser un rostro alegre, cordial, educado, pero firme en la aplicación de las leyes. Por eso, mi querida Ángeles, tu responsabilidad va a ser grande. Te vamos a acompañar. Dentro de Migraciones hay personas altamente competentes, con muchísima experiencia. Conozco a muchos y a muchas de ellas y ellos. Confío plenamente en que cumplirán su función a cabalidad.
Estamos en un proceso de institucionalización de la República en todas las áreas. Lo que decía el ministro del Interior, Euclides Acevedo, altamente contrario del anterior director de Migraciones, Alexis Penayo. Es evidente eso. Y hoy él ya le nombraba a una nueva directora general de Migraciones, Ángeles Arriola, que dicho sea paso, reitero, ella vuelve a ese cargo luego de haber casi 2 años aproximadamente. ¿Qué decía la nueva directora general de Migraciones? Vamos a escuchar. Soy una funcionaria de carrera. Tuve un paso breve de unos cuantos meses por la Dirección General en el año 2018. En el año 2004 también estuve por esta institución, considero mi segunda casa. Y en realidad les considero a todos compañeros y, como dijo el señor ministro, venimos acá a honrar a la institución. Estamos para hacer las cosas dentro de la ley, estamos para ayudarnos, estamos para dejar en alto el nombre del señor presidente de la República, quien me honró con este cargo, me llenó de satisfacción al desearme éxitos y darme su respaldo. El señor ministro, en todo momento, en este tiempo que estuvimos trabajando con el señor ministro cuando llegó en el mes de octubre del año pasado, venimos trabajando, como dijo, en la dignificación del salario de los compañeros. Eso lo haremos también acá. Hoy nuestra prioridad es poner la casa en orden. Lo que decía la directora de Migraciones, María Ángeles, Arriola. A propósito de migraciones, es otra pata de la investigación y tiene que ver con lo que hoy decía el fiscal Federico Delfino ABC Cardinal, en el sentido de que hay un funcionario que está prófugo y se lo está buscando porque ya estaba tramitando documentos para que Ronaldinho tenga la radicación permanente en nuestro país. Es decir, se estaba llegando a un extremo también ya en ese sentido, y esa radicación o esa documentación se estaba diciendo o se estaba realizando días antes de que Ronaldinho llegue a Paraguay. Querían tenerlo completito a Ronaldinho, querían, bien paraguayos lo querían tener. ¿Por qué? No es precisamente para jugar por la selección, sino había seguramente otra historia, nada limpia, por cierto, que es lo que la Fiscalía debe indagar a fondo para dar una respuesta también acerca de todo lo ocurrido, de todo este escándalo a nivel internacional. Yo reitero, a alguien se le escapó o alguien no estuvo de acuerdo y por eso se filtró toda la información, por eso se generó este escándalo que indudablemente lo dejó en offside, si vamos a utilizar la jerga futbolística, a los que trajeron a Ronaldinho al país. Todos están dando sus versiones a nivel de prensa, con una particularidad. Yo decía, por ejemplo, ayer Hugo Volpe le estaba defendiendo a Dalia López y resulta que hoy presentó renuncia a esa defensa, a ese mandato. Alegó de que él no conocía la historia, por ejemplo, presentada por la Subsecretaría de Estado de Tributación en cuanto al hecho de que se la estaba indagando por los bienes que ella tiene, sobre todo por evasión específicamente, y que se había remitido los antecedentes a la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero, que es otra pata también ya de esta historia, porque a esta mujer la asocian mucho con Ronaldinho y habría que ver si ella en realidad tuvo incidencia o no en la cuestión de los documentos y por qué, porque ahí se está insistiendo en el tema, el por qué Ronaldinho tenía documento paraguayo falsificado, por qué quisieron que él tenga también un documento de radicación, por ejemplo, en nuestro país. Todo eso es objeto de investigación en estos momentos, incluye Fiscalía, Unidad de Crimen Organizado, incluye a la Policía, Dirección de Investigaciones de Hechos Punibles, incluye Dirección General de Migraciones, incluye el Departamento de Identificaciones, incluye la Subsecretaría de Estado de Tributación, incluye a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, incluye al Poder Judicial. Fíjense todos los organismos que están en esta investigación, a lo mejor me olvidé de alguno, pero todo va en torno a la figura de Ronaldinho y más allá de eso. ¿Para qué quisieron utilizar la figura de Ronaldinho? Nosotros vamos a estar, por supuesto, ampliando esta información y ya lo vamos a hacer ahora, porque me dicen que Sergio Valdés está en el Palacio de Justicia. Vamos a actualizar la información
Allí, una vez que me indiquen, una vez que indique el señor director Rodrigo Reyes, sí, ahora me dice Sergio Valdés, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Osvaldo? Estamos con mucha expectativa porque falta nada más que salgan Ronaldinho y su hermano Roberto detrás de esa puerta. En el fondo está la oficina del juez Mirko Balinotti. Le tomó primero declaración a las dos mujeres imputadas. Hablamos de Isabel Galloso y también de la señora Caballero, Esperanza Caballero. También fue citado Wilmondes Sousa Lira. Y atención porque el abogado de Wilmondes, Enrique Kronaueter, confirmó de que Dalia López, la mujer que tanto se está hablando, que tendría nexos en San Pedro, que manejaba esta fundación supuestamente que tenía que traer a Ronaldinho, es la que le entregó los documentos apócrifos a Ronaldinho y a Roberto. Entonces el abogado Kronaueter, Enrique, confirma esto. Y ellos pidieron que haya una prórroga para el empresario brasileño, una prórroga de que no quede con prisión preventiva, porque el fiscal Federico Delfino solicitó prisión preventiva. Que quede detenido unos días en investigación de delitos mientras se esclarece el tema. Hay que ver qué resuelve ahora con relación a Ronaldinho, si le da la salida procesal, el tema de pagar una multa y poder liberarse de la cárcel, y lo mismo para Roberto, y también con relación al caso de las mujeres, si finalmente se le da arresto domiciliario o no. Ellas desde las 11:30 de la mañana están en el retén detenidas esperando que les pueda resolver el juez Balinotti. El hecho nuevo de hoy entonces tiene que ver con que ya la defensa del empresario dice que Dalia López fue la que proveyó el documento. Supongo que esto lo van a plasmar en una declaración ante el Fiscalía, ¿no? Claro, es lo que se espera. Se abstuvo ayer el Sousa, el abogado tiene que solicitar una audiencia de declaración indagatoria, entonces ahí tendría que dar esa versión, no solamente ante el juez Balinotti. Y acá se contradicen tanto la versión de Ronaldinho de ayer que declaró, que dijo que recibió en su casa los documentos apócrifos, pero el empresario brasileño Sousa dice que los documentos fueron entregados a Ronaldinho en el aeropuerto, que Dalia le entregó al empresario y que el empresario le entregó a Ronaldinho para que tenga para su manejo, supuestamente, según dijo Enrique Kronaueter, que ya se retiró de este lugar y estaría pendiente también de lo que pueda resolver el juez. En el caso de los abogados de Ronaldinho, ellos llegaron a hablar, hoy o se mantuvieron en silencio. Todavía en silencio, no salieron ni por esta puerta ni por el pasillo, no dijeron nada. Ellos están esperando que, así como acordaron con la Fiscalía anoche, se dé esta salida procesal y paguen una multa y no se vaya, no cumpla esa pena carcelaria o esa expectativa de cárcel que tiene Ronaldinho, que solamente con la multa pueda tener ese beneficio, por decirlo de una forma, y pueda circular libremente. Sergio Valdés, vamos a volver contigo. Por supuesto, nos permanecemos ya en contacto porque en cualquier momento podemos tener novedades y queremos estar al tanto de eso. En la comunicación con nuestro compañero Sergio Valdés, el dato nuevo, el abogado defensor del empresario dice Dalia López fue la que entregó la documentación. Supongo que eso ya van a denunciarlo a la Fiscalía o van a prestar declaración. Ayer, si bien se abstuvo el empresario ayer, puede en cualquier momento, de hecho había anunciado él de que quería un poco más de tiempo para declarar. Entonces probablemente se presente ante Fiscalía, no sé si hoy o mañana, declare y ahí el fiscal Federico Delfino va a tener que, y la fiscal Alicia Saprissa también que está en esta investigación, van a tener que tomar una decisión con relación a otra de las personas que ya era sospechosa o que aparece como sospechosa en este caso de Ronaldinho Gaúcho. A la vuelta de la pausa vamos a seguir ampliando todo lo que estamos hablando acá y vamos a tener más información.